Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de los que le pertenecen al Señor. Damos gracias a nuestro Dios por un día más que nos permite estar juntos, tal cual como lo hacía la iglesia primitiva. Que en la misericordia, la bondad y la gracia del Señor, hasta el día de hoy, el Señor nos permite un nuevo día. Y recordando que nosotros hemos sido diseñados para alabanza y gloria de un Dios magnífico, omnipotente, todopoderoso y a la vez misericordioso y fuego consumidor, hermanos, no podemos hacer otra cosa más que recordar que nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestro corazón, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro levantar y nuestro acostar no es para nuestra propia gloria. Cuando Jesucristo buscó a los suyos y los comenzó a elegir, dejó claridad que había una característica prioritaria y era negarse a sí mismo. Y qué complicado es negarnos a nosotros mismos. Porque mientras la luna, el sol, las aguas, las estrellas se sujetan a Dios y obran conforme a su voluntad, nosotros queremos, como seres humanos, seguir haciendo nuestra propia voluntad y usualmente siempre es en contra de la voluntad del Señor. Por eso es que el día de hoy, hermanos, nuevamente regresando a las Escrituras y en manera cronológica y consecutiva del texto que hemos abarcado ya, son varias semanas las que hemos comenzado ya libro de los Hechos de los Apóstoles y estoy seguro de que serán algunos años hasta poderlo terminar. Por eso vamos al versículo 43, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43, para dar continuidad a la predicación de la semana pasada. Y vamos a leer los versículos restantes de este capítulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo 43 a versículo 47. Y dice la palabra de nuestro Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían en todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. Existe una gran discusión en la vida cotidiana de aquellos que profesan un pensamiento, un entendimiento, una filosofía o principios básicos de actuación. Y es común encontrar dentro de esta discusión una confusión muy grande. ¿Cuál es esta confusión? La confusión se centra en tratar de hacer una equiparación de dos conceptos que parecerían que son idénticos, que se refieren exactamente a lo mismo, cuando realmente no es así. En el libro de Todos Somos Teólogos, de un teólogo llamado R.C. Sproul, comienza con esa discusión y se da cuenta que hay una confusión en la actualidad donde las personas piensan que nosotros como cristianos seguimos una religión, lo cual ciertamente tiene un grado de parcialidad y veracidad, pero realmente un verdadero creyente, alguien que se centra en las enseñanzas de un Dios, lo primero que tiene que entender, estudiar, es teología y no religión. Debido a que la teología, a diferencia de cualquier otro pensamiento filosófico, se centra no en la manera en cómo las personas adoran a una deidad, sino es la ciencia que se centra en el estudio y que tiene un objeto específico y el cual es Dios.
cuando los seres humanos comenzamos no a comprender cómo se dirigen los demás, sino centra su atención en el objeto perfecto de estudio que es Dios, y comienza a comprender sus atributos, sus características, y comienza a entender en verdad quién es Dios, las cosas cambian. Porque cuando comienzas a entender, comprender, estudiar y amar al verdadero Dios, al Dios bíblico, te das cuenta que hay cosas que Él, conforme a su carácter, no puede dejar pasar, por cuanto Él es santo, por cuanto Él es justo, de tal manera que el apego a sus principios lo conocemos como la legalidad de Dios. Y en este sentido, encontramos dentro de las vertientes de la teología una ramificación sumamente hermosa que te recomiendo que realmente te pongas a estudiarla bajo teología sistemática, y es la eclesiología. Muchos de nosotros pensamos en nuestra ignorancia bíblica que ir a una iglesia, salir de ella, brincar como chapulín a otra y después no me gustó y me voy a otra es lo correcto, cuando realmente el fundamento escritural nos dice que no es así. Muchos de nosotros pensamos que en una iglesia se tienen que hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, y cuando somos propositivos las cosas se tienen que ir bajo esa misma vertiente. La eclesiología y el fundamento escritural te dice que eso no es una realidad. Desde ese sentido nosotros podemos identificar que si bien el concepto de la eclesia, el concepto griego eclesia, que surge a partir del tiempo de Pentecostés como una realidad, se traduce como el pueblo de Dios o la iglesia del Dios viviente. Sin embargo, esto no quiere decir que antes del día de Pentecostés, cuando se hace realidad la profecía de Joel y el derramamiento de la promesa del Espíritu, comience a existir la iglesia como un pueblo de Dios. No, hermano. La iglesia tiene sus inicios desde el consejo pactual de la Trinidad en la eternidad, donde el Padre, el Hijo y su Espíritu dispusieron anticipadamente, bajo elección soberana y divina, adjudicarse un pueblo, el cual en necedad se alejaría, y por el cual, dentro de esta teología pactual, brindarían el sacrificio perfecto por cuanto Dios le ama desde la eternidad. En este sentido, lo que vemos a partir de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en la narración del día de Pentecostés, es solamente la formalidad de la llegada, ya no intermitente, sino siendo una realidad del Espíritu de Dios. Vemos como en la antigüedad el Espíritu ciertamente desde el principio se movía sobre las aguas, pero de manera intermitente podía estar con un siervo de Dios y después simplemente alejarse y abandonarlo. Hermanos, lo que vemos a partir del día de Pentecostés es la realidad de que en cada creyente, en cada uno de los elegidos de Dios, el Espíritu no es una tentativa, no es una probabilidad, es una realidad palpable dada por Dios en cada uno de los que le pertenecen. Es por ello que podemos identificar que a partir de la llegada de ese abogado, de ese paráclitos, la palabra griega, el creyente puede permanecer y puede perseverar sí o sí, tiene el Espíritu de Dios y forma parte de su vida. No es que nosotros lo busquemos, no es que nosotros compremos, no, es que el Señor le ha placido por voluntad soberana elegir a los suyos y hacer el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, dejando claridad que traería a los suyos de todos los rincones de la tierra,
que habría un nuevo pacto, el cual dejaría de lado esa obligatoriedad de la ley mosaica, y ahora sería un pacto donde el mismo Señor cambiaría corazones de piedra, totalmente de piedra, y pondría en su lugar un corazón de carne, en el cual habitaría su espíritu, y por tanto los suyos podrían andar en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus decretos visibles. De tal manera que lo que vemos el día de hoy es una continuidad del fundamento y las características esenciales del cuerpo en Cristo que instituyó Él mismo, y en el cual no solamente depositaría su espíritu, sino forjaría en nosotros a través de esa asamblea el fruto del Espíritu que a Él le pertenece. No hay otra manera, hermanos. En las Escrituras no vemos, de verdad no vemos, que cuando las cosas no nos placen, las cosas tengan que hacerse de otra manera. No. Vemos en el Antiguo Testamento capítulos completos donde Dios dejó estipulado para su pueblo, en una región específica, cómo es que tenían que adorarle, a los cuántos días, de qué maneras, cómo, cuándo y dónde, de tal manera que si el pueblo no seguía ese fundamento, simplemente o caían muertos o caían fulminados. El tema no cambia en el Nuevo Testamento. No cambia, hermanos. No hay un gramo de iniciativa dentro de la eclesiología para que hagamos o propongamos. No lo hay. Nosotros encontramos en la carta de Pablo a Timoteo cómo es que le dice: para que si tardo sepas cómo conducirte. Timoteo, tú no tienes que tener iniciativa, tú no tienes que ser propositivo. Todo lo que te voy a dejar claro y escrito es para que si yo tardo en regresar, tú sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No hay manera de que alguno de nosotros, por nuestra propia carnalidad, seamos propositivos o impositivos y digamos: sí, para que el hermano se sienta a gusto, ahora vamos a hacerlo de esta manera. No, hermano. Al igual que en el matrimonio, yo considero que dentro de la iglesia hay dos características. La primera de ellas es que cuando tú te casas, el matrimonio es perfecto, parece que ni siquiera hay malos olores. No, hermano, todo es lindo, precioso, pero pasado el tiempo te das cuenta que las cosas cambian. El estómago crece, el cabello se cae, salen arrugas, empiezas a roncar, y todo eso, hermano, es pasable. Es decir, en el matrimonio la imperfección es pasable. Pero hay un elemento que no es tan sencillo de poder sacar avante, y esto es cuando llega la infidelidad. Bueno, hermano, la iglesia de Cristo es algo similar. La iglesia es imperfecta, por supuesto. Recibimos chismosos, divisores, contenciosos, malhumorados, etcétera. Y para el Señor eso es pasable, porque esto es un taller que recibe a los pecadores, no a los sanos, para comenzar la buena obra y asimismo perfeccionarla, hermano. Pero hay de aquel de nosotros que quiere infiltrar infidelidad, porque eso no es pasable para el Señor. En este mismo sentido, cuando nosotros hablamos de la eclesiología, uno de los principios básicos es entender qué es la iglesia. Y de acuerdo al idioma original, surge de dos palabras que de manera conjunta forman la palabra eclesia. La palabra ek, que es una palabra que se traduce como fuera de. Pero no solamente es la palabra ek, tenemos el complemento que es klesia. La palabra griega klesia, que es el conjunto, y se traduce como llamado o convocado, de tal manera que cuando los primeros creyentes identificaron esta palabra, se traducía literalmente como los llamados para estar fuera de. En este sentido, cuando nosotros hablamos acerca de estar fuera de,
Es comprensible para nosotros que estamos en este mundo, pero no formamos parte de él. Nuevamente repito, cuando nosotros nos identificamos como la eclesia, la palabra que al español se traduciría como iglesia, comprendemos inmediatamente que estamos en este mundo, convivimos en él, pero no formamos parte de él. De tal manera, hermano, que no se vaya encariñando a las prácticas mundanas, porque si usted en verdad es parte de la eclesia, no son prácticas de la ética del reino de los cielos. En este sentido, hay una contrariedad en la actualidad y quiero expresar mi intención. Hoy resulta que todo mundo es teólogo. Lo mismo que sucedió en la pandemia, todo mundo era epidemiólogo. Con 2 o 3 cosas que aprendías en Google o ahora en ChatGPT o en alguna herramienta como QW 2.5, ya todo el mundo ya es experto. De tal manera que hoy tenemos heréticos en las redes sociales o incluso dentro de la misma iglesia diciendo, es que las 4 paredes no son la iglesia, nosotros somos la iglesia. Bueno, sí, no, y aquí quiero detenerme un poco como introducción, porque hacer caso de esos pequeños fragmentos de las redes sociales o de algún video en TikTok nos puede llevar realmente a respaldar nuestro pecado y hacer parecer que sería bíblico. Y esto es muy preocupante. Esto es como si yo golpeara a uno de ustedes y después pongo y mando un WhatsApp diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso sería estúpido. Respaldar una acción antibíblica con un versículo bíblico, eso es tonto, de verdad. Eso es ilógico. Y en este sentido quiero ser muy claro porque justamente el texto del día de hoy nos da algunos elementos acerca de la eclesia, pero lo primero que tenemos que entender es que la palabra eclesia surge no en el ámbito religioso, sino en el ámbito político y se traduce como asamblea. La iglesia es una asamblea. Con los años el cristianismo le dio ese sentido de decir, es una asamblea de creyentes que se reúnen con la intencionalidad de adorar a Dios y buscar la santidad. Eclesia, una asamblea de creyentes que se reúnen regularmente con la intención de adorar el nombre de Dios y caminar en santidad. De tal manera que aquí sí las cosas empiezan a cambiar. Porque si yo digo, es que esto no es la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia. Bueno, ahí sí yo te diría, mete freno porque yo no lo sé. He puesto este ejemplo miles de veces y me parece el más representativo, pero esto es como si yo te dijera, hermano, yo en verdad no soy José Luis, yo soy Superman. Lo primero que dirías, tal vez ni siquiera dirías nada, te burlarías, dices, con esa panza y con ese cuerpo, no, tú no puedes ser Superman. No hay características de Superman en mí. Ahora imagina uno de ustedes o uno de nosotros que tiene un muy mal caminar, un muy mal testimonio, que no tiene características, que no congrega frecuentemente, que utiliza las escrituras únicamente para poder hacer lo que le place, que diga, yo soy la iglesia, diríamos, no hay características distintivas. El día de hoy, hermanos, sumaremos otras características más de la iglesia primitiva. Y en este sentido, nosotros podemos concluir que la iglesia no es un lugar, realmente no es un lugar. Si el día de mañana nosotros tenemos que salir de este lugar y nos vamos como asamblea que cumple ciertas características bíblicas y distintivas, y después congregamos en un estacionamiento o nos reunimos con ese objetivo concreto para alabar a nuestro Señor y caminar en santidad en una plaza, ¿dejamos de ser la iglesia? No, hermano, seguimos siendo la iglesia porque contiene esas características distintivas del pueblo primitivo. En este sentido, la invitación es la misma al igual que la semana pasada. Cuando se empiezan a dar características distintivas, es como cuando se predica acerca del trigo y la cizaña. Usualmente cuando se predica acerca del trigo y la cizaña, lo que empezamos a ver es voltear al de al lado y decir, no, tú sí eres cizaña.
Sí, claro, mira. Pero realmente eso es falto de ética bíblica. Porque tú no estás aquí para evaluar al de al lado. Al igual que el consejo que brinda Pablo, tú estás aquí para utilizar las Escrituras a manera de un espejo y poder ratificar cómo en verdad hay un amplio camino para poder llegar a la imagen perfecta del varón llamado Jesucristo. Hermano, de verdad en esta mañana nuevamente te digo, déjate de inmadureces y hoy toma la predicación para tu propia persona. De nada servirá que tu círculo de influencia haga que otra persona cambie cuando realmente tu vida está siendo sumamente desagradable y alejada de la voluntad de nuestro Dios. Al poder nosotros tener un modelo como lo tendremos el día de hoy con ciertas características, pueden suceder dos cosas. La primera de ellas es que si en verdad nosotros tenemos un espíritu de cobardía, digamos, no, pues eso está bien complicado, yo mejor ya me voy y voy a otro lugar donde sea más tranquilo, donde no sea tan exigente. No, hermano, el hecho de ir a las Escrituras no es para que tú entres en derrota y digas, eso es inalcanzable. Al contrario, es como cuando empiezas a hacer ejercicio y pones una foto de Arnold Schwarzenegger y dices, sí, ahí voy, ahí la llevo. Pero por otro lado, hermano, creo que esa es la intencionalidad, ver este modelo y realmente proponernos en súplica delante del Señor que en cuanto identifiquemos que hay características que hoy por hoy no puedo decir que esas características estén en mí, olvídate de los demás, en mí, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy agradando al Señor? Ahí ya hay una preocupación muy grande. Porque, hermano, entonces estamos caminando fuera de la voluntad del Señor y eso es peligroso. Eso fue lo que hizo Judas y no acabó bien. Cada uno de los que han caminado en contra de la voluntad del Señor, aun cuando lo hayan respaldado con versículos y con... No, hermano, no han acabado bien. Por eso creo que la palabra debe de causar el mismo efecto previo que hemos visto en el texto, y es entrar como un punzón cortante hasta lo profundo de nuestro corazón y hacernos ver con dolor que estamos caminando en pecado, pero que no podemos quedarnos ahí. Tenemos que resarcir nuestros pasos para apegarnos al modelo de nuestro Señor. En este sentido, veremos 5 características de la iglesia primitiva a través de estos textos. La primera característica que veremos acerca de la eclesia es que esta iglesia vivía en el temor de Dios. Apartado número 1, esa iglesia vivía realmente en el temor de Dios. Pero además la iglesia primitiva tenía una segunda característica, hablando de la eclesia, hablando de la iglesia. Esa iglesia primitiva vivía en comunión y procurando la provisión mutua. Vivía en comunión y procurando la provisión mutua. Encontraremos también una tercera característica, y es que esa iglesia vivía en una adoración constante, no intermitente, hermano, no, constante. Llegaremos a una cuarta característica donde podremos identificar que no solamente se reunían, no solamente tenían una comunión, sino que lo hacían o vivían con alegría y con sencillez. ¿Qué significa esto? Más adelante lo veremos. Una iglesia que vivía con alegría y además vivía con sencillez. Finalmente llegaremos a un punto, probablemente ya no de una característica, pero sí de conciencia. Y llegaremos a un quinto apartado donde entenderemos que la iglesia ciertamente siembra y riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Así es que yo partiría con una pregunta en mente. Yo diría que hoy debes tú y debo yo partir con una pregunta en mente, y al final de esta reunión tú puedas contestarla a ti mismo.
Esta pregunta es: ¿en verdad soy parte de la iglesia de Dios? ¿En verdad soy la iglesia? ¿Cómo estoy viviendo mi vida en la asamblea que representa a Cristo? Ten en cuenta que aquí no estás incluyendo a nadie, no, eres tú. Tú, olvídate de Juancho, olvídate del malvado pastor. No, hermano, tú estás siendo realmente alguien que vive al interior como la iglesia de Cristo. Ten esta pregunta en mente durante toda la exposición. Apartado número 1, versículo 43, una iglesia que vive en el temor de Dios. Dice el versículo número 43: y sobrevino temor a toda persona. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo no sé si alguna vez has estado delante de un segmento de la naturaleza que sea impresionante y al mismo tiempo que cause temor. Pero si tú vas a uno de esos barrancos grandísimos que se encuentran en la Sierra de Querétaro y tú te paras al borde del precipicio, literalmente al borde del precipicio, van a suceder dos cosas. La primera de ellas es que probablemente tus cañitas comiencen a temblar, porque estar a un costado de un barranco y ver la fragilidad delante de tanta grandeza, de tanta majestuosidad, causa temor. Lo mismo pasaría si estuvieras a un costado de las cascadas del Niágara, o lo mismo sucedería si estuvieras parado enfrente de un torbellino de esos gigantes que aparecen en Texas. Estar delante de uno de esos escenarios es totalmente majestuoso, y quien diga no tengo temor está mintiendo. Causan temor por la grandeza, por su majestuosidad, por su imponencia. Pero al mismo tiempo que este tipo de escenarios causa este tipo de temor, cimentado en la palabra griega phobos, al mismo tiempo causa un segundo tipo de temor, que es el mismo temor phobos, pero ahora se traduce en respeto. Delante de ese cañón tú no puedes decir ay cañonzucho, no. Tú dices wow, esto es una grandeza, esto es imponente. Delante de las cataratas del Niágara tú no puedes decir eso es una simpleza, no. Tú demuestras ese asombro que se traduce en un respeto, en una reverencia, y por más que tú quieras estar frente a ese torbellino y decir esto es sencillo, no, su grandeza es imponente, que se traduce en un respeto reverencial. Esto es lo que sucede delante de la creación del Señor, de tal manera que estar delante de la misma presencia del Señor no puede causar algo diferente. Esta es la misma palabra griega que utiliza el texto, el cual está narrando Lucas, y en el cual nos dice que en aquel tiempo, cuando viene el Espíritu de Dios y empieza a ver estas maravillas y empieza a ver milagros referenciales al cumplimiento de las profecías, no puede haber otra cosa sino en toda persona, no solamente en los creyentes. Y sobrevino temor a toda persona. La palabra que está utilizando es una palabra de temor, ciertamente de miedo, pero al mismo tiempo de un temor reverencial. Hermano, es que delante de la presencia de Dios no puede suceder otra cosa. Cuando realmente conoces a ese Dios que tiene características sumamente distintivas, no puedes hacer otra cosa más que caer rendido delante de su santidad, delante de su grandeza, y simplemente guiarte con esa característica reverencial. Lo que nos dice este texto es que esa presencia ahora, a través de su Espíritu, no solamente tenía efecto en algunas personas, ese poder producía reverencia incluso para los incrédulos. Probablemente este temor provenía de todo lo que estaban viendo, que no era usual. Ciegos que recobraban la vista, paralíticos que después de décadas podían simplemente levantarse y caminar y glorificar al Señor. Veremos que más adelante incluso hubo 2 personas que fueron levantadas también ya estando muertas.
Hermano, presenciar eso no puede dejarte solamente como un árbol o como una piedra sin asombro, sin temor. No, delante de la maravilla de Dios, nadie puede quedar pávido. Y era lo que estaba sucediendo en este momento. Las señales que acompañaban a los apóstoles, que habían sido testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, no eran señales que enriquecían sus bolsillos. Eran señales que eran la traducción del cumplimiento de más de 1500 años de tradición judía, y que ahora ya no tendrían que esperar más. Era el cumplimiento de la llegada del Mesías y de todo aquello que acompañaba y revestía su llegada, de tal manera que estas señales eran la autenticidad de aquel mensaje de que había llegado el Verbo, aquel que desde el principio era, y que ahora ellos le habían visto en la figura humana de Jesucristo. De tal manera que podemos entender que las señales no eran el fin en sí mismas. Esa no era la intencionalidad. Las señales eran el sello del verdadero evangelio y la señal visible de que no tendrían que esperar más. En este sentido, una iglesia que vive bajo el temor reverencial del Señor es una iglesia que pensará cómo es que caminará, cómo hablará, qué hará, porque sabe que todo aquello que pueda hacer tiene repercusiones no solamente terrenales, sino espirituales. Cuando un verdadero creyente comprende la hermosura, la total riqueza, cuando un verdadero creyente comprende el sinónimo de la iglesia de Cristo, no podrá tomar premeditación, alevosía y ventaja para poder herirla, porque él, conociendo a Dios, conociendo a aquel el cual dio a su propio Hijo para poder dar salvación a su amada iglesia, no se atreverá de verdad a contender con aquello que él ubica como insignificante. Cuando nosotros hablamos de un temor reverencial, hay una comprensión de lo que esto significa. Cuando nosotros vemos esto como algo insignificante, como gente mediocre, como gente tonta, como gente que pues ahí se queda y ya me voy, hermano, no hemos comprendido el sentido del valor de la sangre preciosa de Jesucristo por cada uno de aquellos que tú menosprecias. Mientras el ser humano ve esto como algo insignificante, 2 o 3 personuchas ahí, ¿sabes qué es lo que vio Dios? Dios vio a su amada esposa. Dios vio desde la eternidad a los que le pertenecen y de los cuales estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para tenerla en sí mismo y nunca apartarse de ella. Cuando nosotros realmente comprendemos el valor de aquellos que están sentados a nuestro alrededor, porque comprendemos la grandeza, la magnificencia delante de un Dios que es todopoderoso, no podemos atentar en contra de aquello que es preciado para el Señor. Más tarde se escribiría: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Anteriormente se escribiría: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Hermano, lo hemos escuchado y para nosotros hoy es tan sencillo de: sí,
Sí, voy a causar tropiezo, ¿y qué tiene? No, hermano, si tan solo comprendiéramos la intencionalidad y la gravedad de atentar contra uno de los que el Señor dispuso en su pensamiento y en su corazón para dar a su Hijo, si en verdad entendiéramos la importancia delante de los ojos del Señor de aquello por lo cual dio su propia vida, hermano, ese texto no sería un texto más. Ay, de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Yo no conozco a alguno de ustedes que teniendo hijos pequeños, vea que uno de esos malosos que ahora le dicen bullying le dé unas cachetadas y se quede, sí, dale más, por favor. No, hermano, usted en ese justo momento saltaría como un tigre y dejaría de su silla para poder ir a defender a su propio hijo, porque le pertenece, porque a usted le dolió, porque usted lo ha criado. Entonces nosotros pretendemos que cuando nosotros atentamos contra el cuerpo de Cristo, Cristo se quedará totalmente quieto. No, hermano, ay, aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, mejor le valdría atarse una piedra de molino de asno al cuello y aventarse a lo más profundo del mar y nunca más regresar. Hermano, no hemos comprendido el sentido de la iglesia, no hemos comprendido el valor precioso que tiene la congregación de los santos, aquellos por los cuales el Señor ha dado su propia vida. Cuando nosotros la menospreciamos y somos capaces de hacer con ella como si fuera una ramera y tocarla y hacerla y después cambiarla por otra, hermano, no hemos comprendido el valor de aquello que el Señor dio. Es que no son cuatro paredes, es que no son gente, es que son los santos redimidos por el Señor. Si tan solo pudiéramos ver con los ojos de Cristo, si tan solo pudiéramos ver la sangre derramada por cada uno de ellos, pensaríamos 20 veces antes de hacer una tontería. Si tan solo comprendiéramos, hermano, que esto no es un club social donde ahora ya no me gustó, aquí me voy a otro lugar y ahora voy y cambio. No, hermano, este es el cuerpo de Cristo. Es necesario que entiendas, es necesario que comprendas e interiorices que no es una baratija, que el Señor ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si en tu pensamiento, hermano, y si en tu pensamiento ha pasado la simple idea de hacer que uno de ellos aprenda y entienda, porque tú vas a hacer, hermano, medita en tu corazón. Medítalo 100 veces en tu corazón. No es una persona, es alguien que ha sido comprado a precio de sangre por el Señor. Es por eso importante, terminando este primer apartado, hacer algunas preguntas. Y hoy quiero que en verdad te vayas totalmente confrontado. Quiero que realmente te vayas meditando, no si los demás son la iglesia. No, hermano, hoy vete meditando. ¿Realmente soy la iglesia? ¿Realmente estoy haciendo lo que el Señor espera de mí? Por tanto, hay una primera pregunta. ¿En verdad hay temor reverencial en cada uno de ustedes delante de Dios? En verdad hay un temor reverencial cada que vienes, cada que llegas aquí y comprendes y entiendes que no vas a una reunión, que tú vas a adorar a tu Señor y que lo haces no solamente con una vestimenta correcta, lo haces con las intenciones correctas. La pregunta, hermano, en esta mañana, en este primer apartado, ¿en verdad hay temor reverencial en mi persona delante del Señor? ¿En verdad vivo en reverencia buscando la santidad que el Señor demanda de mi persona? ¿O será que acaso he llegado a domesticar al Espíritu de Dios y mi indiferencia
sin temor de la santidad de Dios, lo único que refleja es que probablemente no he nacido de nuevo. Segundo apartado, una iglesia que vive procurando, que vive en comunión y procurando la provisión mutua. Versículos 45 y 46. Dice que todos los que habían creído estaban juntos. Grábate esa palabra, juntos. Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Con la primera palabra identificamos que había dos tipos de personas. Todos. ¿A quién se está refiriendo? Todos los que habían creído. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos estaban juntos. No había uno solo que dijera: yo he creído, yo estoy convencido, pero ahora me voy por mi lugar. No, hermano, estamos identificando porque esto sería absurdo. Leyendo este texto sería absurdo pensar que había algunos creyentes que caminaban de manera independiente y por su lado. No vemos nada de eso en las enseñanzas neotestamentarias. No lo hay. Discúlpeme para el que está en internet y que solamente es creyente de videos, pero no existió un solo creyente que fuera independiente, luchón y valioso, zapatos de titanio. No lo hubo. Todos los que creyeron estaban juntos. Lo cual se traduce como que si alguien había creído, estaba con ellos. Esto se traduce en que permanecían en unanimidad y compartiendo las cosas como si fueran una familia. Teológicamente nosotros sabemos que no era un propósito de elección, era un propósito no de decisión, sino de elección, porque es Dios quien tiene misericordia, de tal manera que de todos los que el Señor le placía tener misericordia, extendiendo su espíritu para que ellos creyesen, tuviesen fe y fueran nuevas criaturas, esos eran los que estaban juntos. Lo que vemos aquí es la actuación subsecuente del Espíritu de Dios. No es la predicación de una persona la que cambia corazones. No es el contexto emotivo a través de la predicación para que alguien crea. No, lo que nosotros encontramos es la actuación, bíblicamente la actuación del Espíritu de Dios sobre el corazón de todos aquellos que le pertenecen desde la eternidad. Así es que ¿dónde radica la gloria? La gloria radica en el Espíritu de Dios. Traducción: la gloria y el mérito radica en Dios. Pero posteriormente tenemos el texto, o uno de los textos que actualmente con tanta iglesia próspera se saca fuera de contexto, porque entonces leemos y dice: y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo más curioso es que hoy en cientos de iglesias quien tiene necesidad es el pastor, y entonces todo es hacia acá. ¿Es realmente esta la esencia del texto? La respuesta es no, y absolutamente no. Este texto no es el preámbulo ni la justificación para un socialismo avasallante. No es así. Lo que nosotros encontramos es que al mismo tiempo que este pasaje es mal interpretado, o en muchas ocasiones también ignorado, tenemos esas dos vertientes: o lo utilizo para mal o lo utilizo para mal. Por un lado, para tal vez enriquecerme, o por otro lado para decir en el otro costado: a mí qué me importa, que cada uno de ellos coma lo que trabaja. ¿Cuál de las dos vertientes es la bíblica? Ninguna de las dos.
¿Qué es lo que nos traduce este texto? Nos dice que no solamente estaban juntos, sino que además tenían en común todas las cosas. Pastor, lo que usted nos está diciendo es que a partir de este momento salgamos y vendamos algo. ¿Quiere? No, hermano, no. Este texto no se traduce en que una iglesia debe incentivar a que todos vendan sus cosas para repartirlas equitativamente, porque entonces no tendría sentido el caso de Ananías y Zafira que se narra más adelante en Hechos de los Apóstoles 5. Lo que nosotros veremos más adelante, y quiero anticiparme solamente para dejar claridad que esto no es una promoción para la igualdad económica dentro de la iglesia. Lo que nosotros vemos en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, la historia de Ananías y Zafira, es que ellos vendieron todas sus heredades para dar el dinero a la iglesia, para dar su dinero y se repartiera entre la colectividad de creyentes que se reúnen de manera subsecuente para poder adorar a Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Que ellos, vendiendo su heredad y dándolo a la iglesia para verse espirituales, ellos dispusieron quedarse una parte sin decir nada, y entonces sustrajeron una cantidad para quedársela y el resto lo trajeron a los pies de los apóstoles. Pedro, por inspiración divina, le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Acaso reteniendo tu heredad no era tuya? O por otro lado, si la hubieses vendido y no hubieras traído el dinero, ¿acaso no era tuyo? Es decir, no había una obligatoriedad de vender sus cosas, pero ellos lo dispusieron, pero lo dispusieron mal. ¿Dónde está el problema? ¿En querer o no querer vender tus cosas? No, hermano, identifica que el problema se encuentra en el necio y engañoso corazón, que es perverso. Vamos a dar dinero para vernos bien, pero mi corazón es ambicioso. En verdad no quiero dar, quiero una parte para mí. Entonces le dice Pedro a Ananías: ¿no estaba todo en tu poder? Ahora bien te digo, Ananías, no has mentido a los hombres, tú has querido mentir a Dios. Y nos narra que inmediatamente cayó muerto. Lo mismo sucedió con su esposa Zafira unos momentos después, haciendo exactamente lo mismo. De tal manera que la venta de las propiedades que vemos en Hechos de los Apóstoles 2 no es una obligatoriedad para traerlas a nuestros días. Ni siquiera fue obligatorio ahí. Era la actuación. Nuevamente, si la elección es actuación del Espíritu de Dios, ahora, hermanos, la transformación del corazón no proviene por las potencias o por las capacidades humanas. Nuevamente es una actuación del Espíritu de Dios. El tema central no son las finanzas, sino la intencionalidad de una posesión compartida. Lo que veían aquellos hombres, una vez que habían sido transformados en nuevas criaturas, era que sus propiedades eran un medio para poder servir a sus hermanos en Cristo. No era el fin. Entendamos que el escenario era complicado. Muchos para la fiesta de Pentecostés venían de fuera, habían dejado sus hogares, ya no regresaron más, no tenían un medio de subsistencia. ¿Qué hacemos con nuestro hermano ahora en Cristo? ¿Dejamos que se muera? Pues ¿para qué dejó su tierra? ¿Para qué está aquí? No, hermano. Nuevamente es el Espíritu de Dios el que quita ese carácter mezquino y ambicioso del corazón de los seres humanos. Te puedo asegurar que hay una alta probabilidad de que hubiera algunos entre ellos que, viendo que uno de sus hermanos llevaba 3 días sin comer, simplemente se volteara hacia otro lado a comerse su torta y decir: ¿ay, qué me importa? ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en la religión? ¿El problema está en la teología? No, hermano, el problema está en el corazón.
El corazón que es mezquino o que es avaro y no tiene el Espíritu de Dios, seguirá siendo mezquino y seguirá siendo avaro. Las necesidades de sus hermanos serán para él como una historieta en donde se lo tienen bien merecido. Hermano, ten en cuenta que si el Señor, apartado número 1, su iglesia es preciada para él, punto número 2, siendo una familia y siendo hermanos, no podemos ser ajenos o inamovibles a las necesidades de los que amamos. Nosotros encontramos en las Escrituras que muchos vendían sus propiedades y sus bienes según la necesidad de los demás. Encontramos no solamente en este texto, sino de manera previa, que muchos habían querido ser discípulos de Jesucristo, pero al escuchar las complicaciones que esto traía, simplemente daban marcha atrás. Uno de ellos lo encontramos en Mateo capítulo 19, la historia del joven rico. ¿La conoces bien? Esta historia nos narra la historia de un joven que llega delante de Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Traducción: dime qué tengo que hacer para tener la vida eterna. Jesucristo le respondió y dijo: debes de guardar todos los mandamientos. Y todavía este joven ingenuamente dijo: ¿cuáles? No matarás, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué responde este joven? Todos los he guardado desde mi juventud. Es decir, religiosamente, su apariencia de piedad pudiera denotar que era alguien que pertenecía al pueblo de Dios. No maldecía, respetaba y honraba a sus padres, no había matado, no había robado. Cualquiera de nosotros diríamos: wow, eres una higuera que se ve hermosa por fuera. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Vamos a ver cómo está tu fruto por dentro. Veamos qué es lo que hay aquí. Recordando que el primer mandamiento y más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta de la importancia del pueblo de Dios? No solamente a su pueblo, sino al prójimo, cuanto más a los que por ellos han muerto. En este sentido, ¿qué responde Jesucristo? Si ya todo lo hiciste, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás entonces tesoros en el cielo. Ven y sígueme. ¿Qué hizo ese joven? Oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pastor, lo que usted me está diciendo es entonces que para poder seguir a Cristo yo tengo que vender mis propiedades. Ya te dejé claro que no. Pero un verdadero creyente debe de estar dispuesto a renunciar a todo lo que ama y anteponer a Cristo y anteponer a su pueblo. ¿Qué harías tú? ¿Seguirías el consejo de Cristo? ¿Venderías todo lo que tienes y lo repartes entre tus hermanos que están pasando por necesidad? No lo sé, pero el problema no se encuentra en las riquezas. El problema se encuentra en que tu corazón se encuentra prendado de ellas. Cuando empieza a haber corazones transformados, empieza a haber corazones que determinan que lo que el Señor ha brindado es de Él y que a Él le corresponde. Cuando el Señor a través de su Espíritu transforma corazones, aquel que era el más codo de todos los codos empieza a invitar. Bueno, tal vez no de esa manera, pero deja de ser indiferente ante la necesidad de su hermano. Nosotros como iglesia tenemos una práctica y no sé si sea el lugar, pero no sé si te has dado cuenta. Cuando de repente algo ya no duele aquí y algo ya no duele acá, simplemente lo vamos abandonando. Tenemos la práctica de tomar algo de nuestra alacena todos los domingos y traerlo y dejarlo en una mesa. ¿Por qué, hermano?
Porque seguramente tú tienes empleo. Seguramente sales de vacaciones, gastas en comidas sumamente fuertes, 1 o 2 o 3 veces a la semana. Tus zapatos son nuevos, pero probablemente no te has dado cuenta porque no te involucras con tus hermanos. Que hay algunos que tú teniendo zapatos, probablemente ya están a punto de estar descalzos. ¿No te has dado cuenta que mientras tus vales de despensa extraordinarios llegan cada quincena y los ocupas para extras y gustos, probablemente hay uno de ellos que sus hijos hoy no probaron alimento? ¿De qué nos está hablando el texto, hermano? Es que no nos está hablando de una actividad radical de ir y de vender tu camioneta o tus autos. Es tan sencillo como que el espíritu trastorna el corazón y aquella necesidad que antes te valía un queso, ahora la ves expresa porque es uno de tus hermanos. No es tu primo, no es tu cuñado, es tu hermano. Hablando de tu hermandad en la sangre, tú de verdad podrías ver que uno de tus hermanos en la sangre, el que nació de la misma mamá, estuviera a un lado totalmente sin un solo mendrugo de pan y decir, no pasa nada, ya pasará, a ver cómo le hace. No, hermano, no sucede así, no sucede así. Pero mientras eso lo hacemos con la carne y la sangre, a los que el Señor ha dispuesto en el Espíritu como nuestra familia, podemos pasar desapercibidos y decir, no importa. Hermano, un cuerpo en Cristo comprende que somos un cuerpo en Cristo. Pero nuevamente, nadie puede transformar tu corazón. Puedo pintarte la escena más drástica o poner un video que te lleve a las lágrimas, pero si tu corazón sigue siendo totalmente mezquino, si tu corazón sigue siendo totalmente avaro, ¿podrá alguno de entre nosotros desfallecer sin empleo, con hambre y simplemente decir, no pasa nada? Porque no eres tú quien transforma el corazón, es el Espíritu de Dios. Las enseñanzas neotestamentarias, de hecho, no nos dan una obligación. Incluso en la ofrenda, el Señor dejó claridad que cada uno dispusiera en su corazón. Cuando nosotros ofrendamos es el reflejo de nuestro termómetro espiritual en ese sentido. Al igual que en el segmento pasado, hay 2 preguntas que hacer en esta mañana. Ese es el termómetro de las características de la iglesia primitiva para autoevaluarme. En verdad me duele. Esta es la primera pregunta. ¿En verdad me duele cuando uno de mis hermanos está pasando por hambre? En el grupo de comunicación comunicamos cuando algo no va bien con alguno de nuestros hermanos. ¿Qué haces? ¿En verdad qué haces? Le escribes y le dices, Dios te bendiga, vamos a estar orando por ti. Si eso es lo único que haces, de verdad tu corazón sigue estando totalmente duro, entenebrecido, no te ha movido la necesidad de tu hermano. ¿Cómo reaccionas ante las necesidades de aquellos por los cuales Cristo dio su vida? ¿Piensas en ellos como alguien que en verdad forma parte de tu familia? Si la respuesta es no, hay mucho de qué arrepentirse, hermano. Porque pensando ser la iglesia, hay una alta probabilidad de que hasta el día de hoy sea solamente un simpatizante que asiste. Y no está bien. Tercer apartado. Vemos a la iglesia primitiva como una iglesia que vive en adoración constante. Dice el versículo 46 que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. La primera palabra es interesante, perseverar. ¿Qué es perseverar? A veces tenemos congregantes que son los congregantes Cometa Halley. Vienen cada 1000 años.
Y hasta ya ni sabes cómo se llaman. ¿Eso es el cuerpo de Cristo? No, hermano, eso no es el cuerpo de Cristo. La falta de compromiso con el Señor y la reverencia delante del Señor, olvídate de mí, con el Señor, da mucho que decir. Pero dice que ellos perseveraban. ¿Cuál es el significado de perseverar? ¿Un día sí y un día no? ¿Un mes sí y un mes no? No, hermano. La Real Academia Española de la Lengua dice que perseverar se traduce como mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Perseverar, según la RAE, es mantenerse constante en la prosecución o en la ejecución de lo que ya has comenzado. Y en esta perseverancia vemos dos dimensiones en las cuales la iglesia primitiva perseveraba y en la cual tendrás que autoevaluarte para ver si tú cumples con estas características. Porque tú eres la iglesia. La primera dimensión en la cual se mantenían unánimes era perseverando en el templo. Y aquí es donde algunos de nosotros decimos, ¡ouch! Perseverar, mantenerse constante. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en el templo. Pastor, es que ellos eran judíos y... ¿Es que eso qué importa? Lo que me dice el texto bajo el contexto de aquel entonces es que ciertamente eran creyentes que provenían del judaísmo. Pero el templo era el lugar de reunión que tenía tres objetivos esenciales: la oración, la enseñanza y la adoración. Acudir de manera legal, impositiva o por convicción propia a un lugar de culto era con la intencionalidad de sujetarse a los mismos conceptos, a la oración, a la enseñanza y a la adoración. Estos primeros creyentes seguían cumpliendo. Es que nosotros somos más espirituales, pastor. Nosotros podemos estar un domingo por la mañana comiéndonos unos tacos de barbacha en nuestra casa y viendo una predicación de Sujal Michelén. ¿A quién engañas? Si ese es tu pensamiento, tú no eres la iglesia. Si tú puedes dejar de asistir un día del Señor a la iglesia, hermano, tú no tienes la menor reverencia delante del Señor. Si tú puedes abstenerte del cuerpo de Cristo en los cultos regulares, hermano, déjame decirte que no hay permanencia en tu persona conforme a esta primer característica. ¿De dónde surge el alimento espiritual? Yo entiendo que muchos de nosotros tenemos nuestro espacio devocional, pero entonces, ¿para qué fundó el Señor un cuerpo en Cristo? ¿El Señor es inepto? Absolutamente no. Los ineptos somos nosotros. Cuando somos capaces de sustituir el día del Señor por cualquier otra cosa, ponle el nombre que tú quieras. Hermano, eso es como llegar a la estatura de Esaú. No comprender la importancia de la primogenitura e intercambiarla por cualquier platillo simplista. Abstenerse de la continuidad, de la perseverancia, es porque entonces no nos ha amanecido de nuevo y no hemos comprendido la importancia del cuerpo de Cristo, al cual yo exalto que formo parte. Hermano, cada que nosotros nos abstenemos por poner cualquier otra cosa en el lugar del Señor, eso es idolatría. Tú no necesitas formar una estatua de yeso o comprar un tótem o algo sobre lo cual vayas a adorar. En el momento en que tú intercambias el lugar que le corresponde al Señor por cualquier otra creación,
En ese momento tú estás rindiendo pleitesía y estás dejando en segundo lugar a quien debería tener el primero. Hace poco teníamos una plática con algunas personas y decían, de verdad que me impresiona cómo son aquellos que sí se arrodillan frente a imágenes. Tú vas a visitarlos los domingos y aunque seas quien seas, te dicen, bueno, aquí te quedas, al rato nos vemos porque yo me voy a mi reunión. ¿Qué hacemos los cristianos? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Pastor, hoy no voy a ir porque tuve visitas. ¡Wow! ¡Qué patético! La reverencia delante de un Dios todopoderoso. La reverencia delante de la santidad majestuosa de aquel que me compró a precio de sangre. La reverencia que debería demostrar delante de aquel que es majestuoso y que nada es comparable con el cañón de un sumidero y que nada es comparable con un huracán y que lejano se encuentra la distancia entre él y las cataratas del Niágara. Pero delante de la presencia del Señor soy capaz de intercambiarlo por cualquier baratija. Poner en el lugar del Creador a la creación. Nuestros primeros hermanos perseveraban en el templo. Pero además, dice que no solamente lo hacían ahí, también perseveraban, no dejaban una cosa por otra, hermano. Esto sería algo ilógico. Ellos perseveraban en ambos lugares. No bastaba solamente con el tiempo de oración, enseñanza y de adoración en un lugar de congregación con la asamblea, en el cuerpo. Ahora en Cristo, ellos también permanecían, ellos perseveraban partiendo el pan en las casas. Esta palabra es curiosa porque es la misma palabra que se utiliza para la cena del Señor. Partir el pan. Pero al mismo tiempo también tiene un significado ambivalente, el cual se traduce como compartir alimentos. Si el contexto es de hombres y mujeres creyentes que adoran al Señor y que lo hacen unánimes, no se reunían en las casas para perder el tiempo. Hermano, ellos eran un medio de gracia para sus otros hermanos. De tal manera que no solamente adoraban en el templo, también en los hogares tenían esa característica. La palabra que se utiliza es koinonía, una unión fraternal. Por tanto, la iglesia no se limitó a un solo lugar. La iglesia adoraba en público, la iglesia adoraba en lo íntimo, en lo institucional y también en lo doméstico. Al igual, en este segmento surgen dos preguntas. ¿Es mi vida? Y contéstala a ti mismo. ¿Es mi vida eclesiástica o cristiana limitada solamente al domingo? Traducción: ¿soy cristiano de 2 horas por domingo? Déjame decirte que no eres cristiano. Si tu comunión con el Señor se limita y con tus hermanos se limita a estas 2 horas aquí estás sentado, estás en un grave problema. Eres alguien que por tradición, no lo sé, por acallar su conciencia, por sentir tranquilidad religiosa, está aquí en este lugar, hermano. Pero debes de entender que aún los hermanos en Cristo son un medio de gracia. Los verdaderos hermanos son un medio de gracia. ¿Quién te llama la atención cuando estás en cosas ajenas? ¿El mundano? No, el mundano te va a aplaudir. ¿Tu vida de iglesia se limita a los domingos? ¿O hay adoración en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, en tus comidas, en tus relaciones sociales? La iglesia verdadera, entonces, hermano, no es un evento. La iglesia, la vida de la iglesia es una vida compartida con Cristo 24/7, 365 días al año. No puedes tener 2 chalecos. Uno de mundano, sucio y asqueroso, y otro de creyente, pulcro. No, hermano,
no es que toda la semana utilizas ese chaleco sucio, nauseabundo y maloliente y te puedas sentir cómodo dejándolo el día domingo para utilizar ahora el pulcro. Nuestro llamado es a revestirnos del Señor. Cuarto apartado. Segunda parte de ese mismo versículo 46. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué comían con alegría? Cuando veo esta palabra, muchos de nosotros saldríamos excluidos. No me imagino un malacaroso comiendo con alegría. ¿Por qué podían estar alegres? ¿Sus familias los estaban abandonando? Publicar al exterior frente a los demás, soy seguidor de Cristo, era sinónimo de la posibilidad de ser muerto. Algunos habían sido sacados de sus hogares. Algunos otros, sus familiares los querrían mejor muertos que vivos. ¿Ahora eres cristiano? No, aléjate. ¿Cómo es que podían vivir y convivir alegremente y con sencillez de corazón? Esto lo entendería Pedro cuando habla a los exiliados, escribiendo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Recuerden que ellos estaban pasando por momentos de tribulación y les dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se están alegrando? En la promesa de la salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que las pruebas van a ser normales. Sí, hermano, las pruebas son normales y son necesarias. Continúa diciendo Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Algo tenían totalmente claro esos perseguidos. Algo tenían totalmente bajo convicción aquellos hombres que estaban siendo algunos ya próximos a ser martirizados. Algo tenían convicción, y a esto se le llama fe. Ellos tenían la total convicción de algo que no podían ver. De tal manera que si no había dinero en sus bolsillos y al Señor no le placía restaurar con alguna solvencia económica, te puedo asegurar que esos hombres morirían con una sonrisa en los labios, aún con hambre, porque sus ojos bajo convencimiento se abrirían y lo primero que verían sería a su Señor. Esa iglesia tenía un convencimiento total. ¿Te das cuenta que hoy muchos de nosotros no podemos vivir esa alegría? El gozo de nuestra salvación. Porque ese lugar lo ocupa alguien que nos dañó. Porque ese lugar lo ocupa mi jefe malvado que no me ha pagado. Porque ese lugar lo ocupa tal vez quien me va a cortar la luz. Hermano, si algo podemos aprender de estos hombres, de la iglesia primitiva, es que su pensamiento estaba totalmente cautivo de la seguridad de su salvación, y por tanto no podía haber otro sentimiento más que alegría en cada uno de ellos, cualquiera que fuere su situación. Si nosotros comprendiéramos como iglesia que independientemente de que saliendo te pase lo que te pase, tu vida le pertenece al Señor. Si pudiéramos comprender por un instante que aquellas aves no trabajan y aún el Señor las alimenta, que esos lirios de los valles se visten mejor que aún que Salomón,
Si comprendiéramos que nuestras vidas están en total cuidado y en dependencia del Señor, la alegría sería parte de nuestra cotidianidad. Así es que nuestros hermanos vivían de esa manera. ¿Cuál era la razón? Una total convicción. Pero no solamente lo hacían con alegría, lo hacían con pureza de corazón, con sencillez de corazón. ¿A qué se refiere eso? Que en ellos no había fingimiento, que en ellos no había hipocresía, que en ellos había un corazón totalmente transformado. Al igual que en los apartados anteriores, surgen dos preguntas. ¿Es tu comunión o está tu comunión marcada y es distinguida por un gozo genuino? Siendo tú la iglesia, siendo yo la iglesia, ¿está mi comunión marcada con un gozo genuino? ¿O en verdad este mundo sigue siendo de las suyas? ¿Es mi comunión con mis hermanos en Cristo una comunión que incentiva a la santidad? ¿Es mi comunión con mis hermanos en Cristo una comunión que los incentiva a la santidad? ¿O solamente los estoy incentivando a la murmuración, a la competencia, a transgredir lo que el Señor no le agrada? En este cuarto apartado, entonces comprendemos que la iglesia sana no es la que no tiene problemas. No, hermano. Pablo le escribió a los Corintios una iglesia sumamente carnal y le habló como a carnales y no como a espirituales. Pero una iglesia sana no es la que no tiene problemas, sino la que adora con corazón limpio y con gozo inquebrantable. Se encuentra tu corazón en esa disposición. Llegamos al quinto y último apartado. La iglesia siembra y riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Versículo 47. Dice que nuestros hermanos alababan a Dios y tenían en favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué significa eso de que tenían favor con todo el pueblo? Hay una versión que es mucho más digerible para comprender y lo traduce como que disfrutaban de la estimación del pueblo. Lo primero que puedo comprender acerca de esto es que su cristiandad no era una cristiandad hipócrita. No era una cristiandad al interior de cuatro paredes o cuando me ven. No, hermano, si ellos disfrutaban de la estimación del pueblo, era porque su vida como creyentes no solamente tenía impacto al interior del cuerpo, sino que aún al exterior con el resto de la población, no por complacerlos, no por darles por su lado, sino por vivir una santidad palpable, un amor y un testimonio que era coherente. En pocas palabras, esos creyentes eran íntegros. ¿Somos nosotros íntegros? El concepto de la integridad es hermoso. Dice que ser íntegro radica en el hecho de que tus actos concuerdan con tus palabras. Ser íntegro radica en el hecho de que concuerden tus hechos con tus palabras. David, es que usted no tiene dominio propio, ¿qué le pasa? Yo tampoco. No soy íntegro. Te pido que no tengas ira, pero yo me airo. No soy íntegro. Raúl, nunca vayas a fumar. Y yo fumando. No soy íntegro. Estos hermanos eran íntegros.
Su integridad traspasaba las 4 paredes de los templos. Su integridad traspasaba las 4 paredes de su hogar. Su integridad era percibida por el pueblo, que podrían distinguirlos en realidad, y por eso tenían favor de ellos. Disfrutaban de la estimación del pueblo por cuanto veían a gente diferente. Hoy en día las cosas no cambian, hermano. Cuando hay un verdadero creyente, tal vez en su trabajo nadie lo quiere. Pero ¿sabes a quién es al primero al cual voltea su jefe para encargarle cosas importantes? A él. No me gusta tu religión, no me gusta tu doctrina, pero me fascina que seas íntegro. No solamente la integridad distinguió a nuestra iglesia primitiva, sino un hecho importante que a veces nos puede llevar a la desmotivación. Hermano, ¿qué ha pasado con nuestra iglesia? Es que se han ido personas. ¿Qué estará pasando? Yo quiero saber. No, hermano, cállese la boca. Cuando vemos este texto y lo comprendemos, déjate de andar buscando información. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. El Señor añadía. La soberanía de los que llegan, de los que no llegan, de los que se van, no se encuentra en manos de ningún ser humano. ¿Qué haremos? Ya sé, vamos a poner serpentinas, y ahora cada que alguien diga algo le decimos sí, se va a hacer todo como tú quieras, mi rey, mi princeso, mi divo, zapatos de titanio, claro, porque debe de ser una iglesia de acuerdo a lo que todos quieren. Tonterías, tonterías, tonterías. ¿Quién es quien añade? ¿Quién es quien permite? ¿Quién es quien limita? Si nosotros somos bíblicos, comprenderemos la soberanía de Dios y entenderemos que esta frase que Él añadía, el Señor, a cada día a la iglesia, es una frase totalmente gloriosa. Erradica el estrés. Porque entonces comprendemos que la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entendemos que esta misma comprensión es la misma comprensión que tendría no solamente el apóstol Pedro, no solamente Lucas, sino cada uno de los verdaderos siervos del Señor. Más adelante, en el texto de 1 Corintios 3, nosotros vemos justamente que esta fue la misma comprensión que tuvo Pablo, el apóstol Pablo. Pablo en 1 Corintios 3, el contexto nos dice que le está hablando a la mejor iglesia, en el mejor lugar, la iglesia más santa. No es cierto. Le está hablando a una iglesia que al Señor le plació fundar en el lugar más perverso del mundo conocido en aquel entonces. Al Señor le plació tener pueblo en un lugar llamado Corinto, donde el templo a la diosa Artemisa, el más grande de la nación grecorromana, se encontraba depositado en ese lugar. Un lugar donde 500 prostitutas llamadas sacerdotisas se metían con hombres casados y era normal. Un hombre podía ir y tener intimidad con una sacerdotisa, una prostituta de aquel templo, y regresar a su casa y tener a su mujer nuevamente y sin decir absolutamente nada. Era un lugar llamado Corinto donde se habían hecho tal fama que incluso los gentiles más déspotas decían que había un límite. No te vayas a corintanizar. En ese lugar le plació al Señor plantar el evangelio y llamar a un apóstol llamado Pablo para escribirles. ¿Qué les dice Pablo? Pablo se dirige a ellos, una iglesia inmadura, problemática, y les dice:
Pero es iglesia, hermano, es iglesia, escrito está. ¿Qué les dijo? Ya me voy porque no son santos, me voy a otro lugar que sí es santo. No, hermano. Pablo les comenzó a decir, les tengo que hablar como a carnales, como gentiles. No les puedo hablar como espirituales, porque tienen comportamientos que son de un carnal y no de un espiritual. ¿Acaso no son carnales? Fíjate cuáles son los atributos que destacó de ellos. Les tengo que hablar como a carnales porque aún entre ustedes hay celos. Es que tú no, y es que yo. ¿Te suena? Les tengo que hablar como a carnales porque aún entre ustedes hay contiendas. ¿Antes ya sucedía desde allá? Sí. Entre los congregantes había peleas. Les tengo que hablar como a carnales porque entre ustedes hay disensiones. Es decir, hay desacuerdos, no se ponen de acuerdo, aunque hay un fundamento. Les tengo que hablar como a carnales porque no seguían espiritualmente, seguían como hombres carnales. ¿Qué les dijo a estos hombres? Les tengo que hablar así porque son carnales. ¿Y cómo identifico que son carnales? Pues aún se están disputando quién es de Pablo y quién es de Apolos. Primero los Corintios 3:5 dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Les pregunta Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Te das cuenta que si lo traducimos al día de hoy podemos decir lo mismo? Piensa en cualquier expositor ahora moderno en las redes. ¿Y qué es uno y qué es el otro? ¿Qué es este barbón? Pablo contesta: servidores, solamente servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Quién da la disposición? El Señor. Dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es nada, ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. Son las mismas palabras en otra versión lo que está diciendo Pablo en referencia a lo que se está narrando en los escritos de Hechos de los Apóstoles. No es el hombre, no fue el hombre, fue el Señor el que añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Hoy en la actualidad ha cambiado el escenario. No, hermano, si esta iglesia se queda sin gente es porque al Señor así le plació. Si el Señor añade es porque al Señor así le plació. No es el hombre, es el Señor el que añade a la iglesia o quita a los que están en la iglesia, porque es su soberana voluntad. ¿Habremos de contender contra el Señor en relación a eso? No, hermano. Si en algún momento pasa la duda por tu mente, contiende con el Señor. Nosotros solamente o sembramos o regamos. Somos siervos y además inútiles. Pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Por qué entendemos esto? Porque esta es la enseñanza bíblica. Porque es Dios quien nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Porque es Dios quien nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No lo digo yo, lo dice Efesios capítulo 1. Por tanto, la iglesia no crece por nuestras capacidades. La iglesia crece o no por la obra soberana del Señor. Al igual que en los últimos apartados, surgen dos preguntas. Pregúntate a ti mismo: ¿en verdad estás confiando en el Señor? ¿O será que estás pensando en otros métodos? ¿Qué es lo que buscamos como iglesia? ¿Estamos buscando un crecimiento numérico? ¿Acaso no será más importante que ese crecimiento sea en fidelidad hacia Cristo? Quiero decirte con mi corazón abierto, hermano, que la iglesia fiel no se preocupa por los números. Ese no es su objetivo. Las iglesias fieles se preocupan porque cada uno de los que vaya quedando, en verdad cada día vaya siendo cada vez más a la imagen de Cristo. No puede llenar un lugar de hombres carnales. El Señor nos ha llamado a que cada uno de los suyos vuelva a ser a imagen y semejanza de su Señor. Es por eso que el trabajo de todo pastor no es llenar sillas. Es buscar que cada uno de ustedes deje de morder, deje de pelear, y que cuando volteemos a verlos no podamos ver a otros sino a Cristo. Surgen aquí varias preguntas y con estas quiero culminar. Y no quiero que evalúes a la persona de al lado, quiero que te autoevalúes, porque estas preguntas son el resumen de todo lo que vimos en esta mañana. Contéstate honestamente. En verdad, hoy pudieras decir que eres una oveja. Olvídate del pastor malvado. Tú, en verdad, puedes decir que hoy tú eres una oveja que refleja a Cristo. En verdad, hoy puedo decir abierta y verazmente que soy una oveja que refleja a Cristo en su caminar. En verdad soy una oveja que vive en temor reverente ante Dios, comprendiendo lo majestuoso que es Él delante de su santidad. En verdad, como parte de una iglesia, en este momento de mi vida considero mis bienes no como mis bienes, sino como aquellos medios para el bien común de mis hermanos. En verdad, puedo contestarme en esta mañana si estoy dispuesto a sacrificar mi bienestar por alguno de aquellos a los que amo y me atrevo a llamar hermano. En verdad, estoy confiando totalmente y depositando mi confianza en Cristo para que su iglesia se expanda. O tal vez sigo poniendo mi esperanza en nuevos programas, en nuevos eventos o en personas que guían a la iglesia. Hermanos, si en esta mañana has contestado negativamente al menos a una de estas preguntas, te tienes que preguntar finalmente si estás siendo en verdad la iglesia de Cristo. Y si hoy queremos un avivamiento, hermano, no necesitamos nuevas técnicas. Necesitamos volver al modelo del cuerpo de Cristo y hacerlo en obediencia, en arrepentimiento y en fe. Que el Señor nos conceda en esta mañana no solamente admirar a la iglesia, que en esta mañana te permita a ti y a mí, en verdad,
ser la iglesia. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con nosotros.